Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Bueno, compruebo que algunos tienen voces de me acabo de despertar. Me desperté desde las 7, pero creo que tengo la misma que ustedes. Entonces vamos a empezar. Y eso que son las 8 de la mañana y no las 7. Pero bueno, comencemos con esta semana. Esta semana el tema son las cifras y los números. Es pequeño el tema. De hecho, como saben, hay una clase el martes y otra clase el miércoles. Entonces, ya está la clase del miércoles. Lo bueno de que sea esta la segunda clase es que normalmente en la segunda clase, de algún modo, se condensa todo. Entonces, esta clase va a ser un poco más rápida que la de ayer. Mismo contenido al final, pero más rápido. Entonces, a nosotros en español, aquello de que algo sea una cifra o sea un número nos es prácticamente igual, porque simple y sencillamente les llamamos números. En francés tienen esta clasificación, cifras y números. Las cifras corresponden a los números del 0 al 9 y los números a todas aquellas combinaciones de esas cifras. Existe la palabra número en francés. Resulta que cifras y números son los nombres particulares de las cifras y de la combinación de cifras, pero que en el global se llaman número. Entonces, como un sustantivo. Lo cual hace que sea complicado de algún modo distinguirlos. Para mayor facilidad, ustedes digan número y listo, ¿no? Y en lugar de estar tratando de descifrar si son cifras o números, solo digan que son números en español, tal como lo hacemos en español. Es importante aprender por lo menos del 0 al 100. Aprenderlos de memoria no es que se aprendan en un solo rato, vaya, no espero que con esta clase se les quede todo. Pero sí que aprendan a identificarlos, que se den cuenta que son diferentes, cómo funcionan. En realidad, para leer cifras de hasta 18 números, ustedes tienen que aprender como palabras, vaya, como nombres de los números 33, creo, para poder leer cifras de hasta billones. No es mucho, solo son 33 palabras. Pero ahorita los vamos a ver de a poquito, de a poquito. Entonces, les chiffres, perdón, cifra. Fue una mezcolanza entre el español y el francés. Ahora sí, les chiffres, el nombre, las cifras y los números. Vamos a empezar con los números del 0 al 19. Estos números son imperativos, o es imperativo el hecho de aprenderlos de memoria. En cuanto avancemos un poquito más, se darán cuenta del por qué. Como tal vez hayan pensado en alguna ocasión, los números son algo un poquito abstracto, diría yo, puesto que tienen un valor, pero ese valor puede representarse de diferentes modos. En este caso, el valor que les vamos a dar es un valor fonético en francés. O sea, hay que aprenderse los nombres de estos. Si bien hay reglas de pronunciación en francés, los nombres son una excepción si es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que le haya puesto nombre a algo puede decir cómo se pronuncia. Estos, del 0 al 19, tienen nombres propios. El 0, como saben, fue una aportación entonces de nuestra cultura antigua al mundo. Entonces, resulta que se quedó como... perdonen. Quedé que para esta lección común es importante. Voy a escribir así.
para que puedan quedarse con cada una de las letras. Tardo más escribiendo así, pero bueno. Es solo para que quede claro. Zero. Zero. Se pronuncia con la Z como un zumbido, la R a la francesa, pero todas las letras. Zero. Después tenemos un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 10. Y por último, 19. Vamos a poner la pronunciación sugerida de color verde. Entonces, 0, tal y como está, solamente que a la francesa. Eso quiere decir, Z un zumbido, R a la francesa, suena 0. Después está 1. Esa rayita así sobre la A y la N es un acento nasal. Es el acento que está sobre la letra ñ en español. ¿Qué implica? Implica que el sonido va a salir por la nariz. En este sentido, para hacerlo correctamente, lo único que tienen que hacer es comerse lo que está escrito ahí. Ahí dice hacia adentro. Luego, de. Hablábamos del concepto de una O abierta. Quiere decir que es una O que no culmina y nada más queda de. De hecho, también va hacia adentro. De. Y la garganta nunca se cierra. De. Trois. Trois. Quatre. La Q y la U cuando están juntas suenan como una letra K. Quatre. La letra E al final de las palabras no suena. Lo mismo va a suceder en un futuro cuando lleguemos a los otros números. La letra E sin acento no suena. Les había dicho que la letra X, la letra S al final de las palabras no suena. Entonces, continuamos. 4, 5. Aquí suena 5. Toda vez, de verdad, cada una de las ocasiones en las que encuentren una vocal junto con la consonante N, se va a producir un sonido nasal. Igual acá. Vocal N. Ups, sí. Perdonen, a veces. Ahí está. Sank, la I y la N. Nos va a suceder igual en este número, al igual que aquí. Y ya. Sank, otra vez va a ser hacia adentro. Sank. Es como si de algún modo describiera el sonido de esta forma. Hay que hacer esto con el sonido. Empieza de abajo, sube. Esto, jalan aire, sank.
y luego vuelven a sacar aire. Sank, sank. Todo lo que tenga que ver con el 6 y con el 10 lleva una X. Cada vez que lleve una X en alguna relación con el número 6 o con el número 10, esa X va a sonar como una letra S. Aquí dice cis. Cis. Les decía de los nombres propios que aunque vamos siguiendo reglas de fonética hasta ahorita, algunos se pronuncian como quien los creó dijo que se pronunciaban. En el número 7, la P no suena. Entonces queda Set. Set. Como el dios egipcio. Set. Huit. Todas y cada una de las letras se pronuncian. Bueno, quítenle la H si quieren. La H nos dice que el aire va hacia fuera. Dice huit. Huit. Neuf. Es una N con una O abierta y una F. Neuf. Neuf. Esto que les ponía por acá de que el aire entra y sale, como en sank, es lo que a menudo se produce en francés o es lo que tienen que aprender a hacer la mayor parte del tiempo. Igual con neuf, hace neuf. Se lo comen. Neuf. 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 Al igual que sank. Sank. Después sigue 10. Les decía que todo lo que tenga que ver con 10 o con 6, la X va a sonar como una S. 10. Luego, todas las E al final no suenan. Termina en una Z el primer número. Dice 11. Comienza con vocal nasal, o sea, para adentro, y termina con un zumbidito. 11. 11. La O y la U en francés dan como resultado una letra U en la pronunciación. Dice 12. 12. Luego, en esta palabra, precisamente la I, creo que no voy a poder remarcarla, pero la letra I no suena. Dice 13, 13. La Q y la U habíamos dicho, suena como una K. Dice 14. Luego nos enfrentamos a otra vocal nasal, quedamos que la Q y la U dan como resultado una K. 15, 15. Luego la I no suena. Dice 16, 16. Después, en 10 quedamos que todo lo que tenga que ver con el número 10, donde esté y que termine con una X, va a sonar como una S. Esta S y esta S se juntan y dicen 17. Después, esta S y esta U se juntan y dicen 18. Aquí no se puede juntar porque hay una consonante, pero esta X suena como S y dice 19. Estos son los números del 0 al 19. Ustedes, bueno, el 0 es algo tan fácil y de hecho tan poco común para tener que pronunciarlo. Solo se pronuncia cuando estamos dando algún número en el que requerimos que el 0 en su posición sea tomado en cuenta. Entonces, sé que cuesta trabajo a distancia practicar la fonética, de ahí que, por ejemplo, sus tareas tengan que ver con crear un PDF y además un audio en el que ustedes puedan practicar esa parte oral. Pero si pudieran repetir después de mí, los voy a volver a leer ahorita en casa, sería perfecto. Dependiendo de entre la timidez y las condiciones en su hogar, pueden o no
repetir en voz alta. No es necesario, forzoso, el hacerlo en voz alta. En mi experiencia personal les puedo decir que yo no hablé francés hasta que no pude hablarlo bien. No sé si me explico. La primera vez que hablé francés fue porque ya podía hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy muy tímido, no me gusta cometer errores normalmente. Me cuesta algo de trabajo. Más si es algo tan evidente como la pronunciación de un idioma. Entonces trataba de no hacerlo. Repetía en mi cabeza. Entonces no es necesario hacerlo forzosamente en voz alta. Es que ustedes pueden también repetirlo en su cabeza. Entonces repitan después de mí, sea en voz alta, sea en su cabeza. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un palito aquí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Les decía entonces, recuerden que la Z es un zumbidito. Queda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son importantes. Ahorita vamos a ver por qué son importantes los números del 0 al 19. Siendo más precisos, del 1 al 19. El 0, les decía, es tan sencillo de retener que no hay ningún problema para que se nos quede. 0. Llevamos hasta ahorita 19 números. Les decía que no había mucho que aprender, es algo 19. Entonces, por lo pronto ya llevamos los 19. Para ejemplificar por ahora, vamos a ver los múltiplos de 10. Ya tenemos el 10 por ahí, 10. Después seguiría el 20. Como quiero que les quede claro, vamos a poner 21 y 22. Perdón, como estos son números compuestos, ocuparían menos espacio. Vamos a poner aquí 21 y aquí 22 para que quepa lo que voy a escribir. Luego 30, 31 y 32. Esto es para ejemplificar las reglas. Como el 40, el 50 y el 60 siguen las mismas reglas que el 20, les voy a explicar entre el 20 y el 30, pero 40, 50 y 60 ahí que se queden. Luego viene el 70, donde vamos a ver 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 99. En realidad ustedes tienen que poner atención sobre el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Son los múltiplos de 10. Los demás numeritos, 21, 22, 31, 32, 71, 72, 81, 82, 91, 92, el 79, el 89 y el 99. Necesito que pongan atención en cómo se forman. Pero en realidad, aparte de los primeros 19 números, más los múltiplos de 10, no hay necesidad de aprenderlos. Solamente hay que aprender cómo se hacen. Y ya. Empecemos con el 20. 20. 20. La terminación GT no se pronuncia y suena
20, hacia adentro. 20, 20. 21. El 21 se escribe 20 y 1. 21. 21. 21. 21. En francés, los números, o mejor dicho, comencemos por esta explicación. ET, esto de aquí. ET. Ups, lo moví sin querer, perdón. ET es la conjunción Y en español. Por ejemplo, puedo decir, no entiendo por qué lo estoy moviendo, perdón. Puedo decir, Raúl e Pedro. Raúl y Pedro. Y María. Raúl y Pedro y María. ET siempre será la conjunción Y. En francés solamente vamos a utilizar en los números la conjunción Y, o sea, decir 21, cuando se trate del 21, 31, 41, 51 y 61. Solamente en estos casos, solo en 21, 31, 41, 51 y 61, vamos a utilizar I. Lo vemos aquí, 21. Les hago la precisión de que solo en esos, porque por ejemplo ya en 22 ya no se usa. En 22 solo decimos 20 guión de. ¿Para qué nos sirve ese guión medio? El guión medio tiene dos funciones simultáneas. Nos dice, estoy utilizando dos cosas. Aquí lo vemos, estamos utilizando la palabra 20 y también estamos utilizando la palabra 2. 22. Te dice, estoy utilizando 20 y estoy utilizando 2. Pero los estoy uniendo en una sola cosa. Estoy diciendo 22. 22. Entonces, la labor de ese guión medio es separar los elementos, distinguirlos uno del otro, pero decirnos que los estamos utilizando juntos para construir algo nuevo. En este caso, el valor del 22. El guión, de algún modo, reemplaza a la Y para unir. La Y sirve para unir, ¿no? Es, por ejemplo, este y este. Estoy uniendo o sumando este más este. Igual ahí, 20 y 1 está uniendo. Pero a partir del 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 no llevan I. Los únicos números que llevan I son 21, 31, 41, 51 y 61. 30. 30. 30. Se pronuncia vocal nasal. 30. 30. 31. 30. 31. 30 y 1. 31. ¿Insisto? El 31 sí lleva ET. 31. 32. 30. 2. 32. Y de ahí así se arregla. Sí, bueno, siguen. El 41, por ejemplo, sería 41, 51, 51, 52, 52, 60, 60, 61, 61, 62, 62. Lo que les decía es que el 40, 50, 60 siguen las mismas reglas de formación que como los 20 o los 30.
Nada más necesitan saber cómo se dice 40. 40. 50. 50. Y 60. 60. Pronunciaciones. 40. Como el barquero. Suena mucho como Caronte. 40. 40. 50. 50. 50. Y por último, 60. 60. 40, 50, 60. Para que no nos perdamos, por si acaso, vamos a poner, no sé, el 45, el 57 y el 69. 45, 40, 40. Insisto, no es 41, no es 51, no es 61, no lleva I, solamente lleva un guión. 45, 45. 57, 50. Guión, 7. 57. 69. 60. 9. 69. Así se forman los números en francés con el 20, 30, 40, 50 y 60. Si llevan 1, o sea, 21, 31, 41, 51, 61, se le pone ET, que es la conjunción I, y el número 1. A partir de ahí, solamente se pone la decena, un guión, y la unidad. Por ejemplo, 30, 33, 30, guión, 3, 33. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Digo, para expresarse pueden hacerlo mediante el chat o pueden hacerlo mediante, bueno, su micrófono. Entonces, no sé si tienen alguna duda que les pueda resolver o que les haya causado hasta ahorita. No, profe, ninguna. Hasta ahora. Perfecto. Voy a desactivar mi video porque recordé que ayer, tomando en cuenta mi video y la transmisión que estoy haciendo, se hizo muy pesadito. Entonces, mejor así para que pese menos. Aparte de que me siento menos presionado, yo sí tengo que mostrar mi rostro y a ustedes ni los conozco. Uno de estos días sería bueno verlos. Yo creo que a las 8 de la mañana que empieza la clase no están muy presentables, entonces la mayoría debe de estar o en camita o en cuanto se refiere a su vestimenta, en vestimenta de dormir. Pero uno de estos días nos pondremos de acuerdo para que los conozcan. Continuamos con el 70. Aquí, antes de comenzar con esto, quiero defender a los franceses. Ok, el francés se crea como una lengua para unir. Cuando, antes de que surja el territorio francés como está constituido ahora, eran provincias, o mejor dicho, eran territorios romanos. Los romanos se dedicaron a la conquista en ese tiempo. Fueron por estas tribus bárbaras, varias tribus bárbaras se unen. Entonces, es como sucede, por ejemplo, si son por aquí de Jicotepec, se darán cuenta que no solamente se habla, por ejemplo, náhuatl. Hay algunos poblados donde se hablan otros dialectos, más nuestro español. Entonces, imagínense un lugar en donde, no sé, de 11 tribus, por lo menos 6 tienen dialectos diferentes. ¿Cómo los unes? Creas uno en común. Tomas lo que tienen en común en las lenguas, tratas de agregarlo, y si hay cosas nuevas, pues bueno,
Dice, ¿saben qué? Aquí hay una nueva palabra, aquí hay otra nueva palabra. El vocabulario es muy limitado. De hecho, con respecto al español, el español es más grande que el francés 3.5 veces. El español tiene 350.000 palabras y acepciones y el francés tiene 100.000 cuando mucho. En cuanto a los números, pónganse en el contexto. Imagínense, tribu bárbara hace un montón de años. ¿Cuántos borregos podía tener alguien? Para empezar, ¿cuánta gente componía un poblado? Eran muy pocos. Después, alguien que de verdad se consideraba rico, tal vez tenía 30, ¿no? Y ya estamos hablando de los más billetudos de esa época. Entonces, en lo que se refería a números, no necesitaban mucho. ¿Alguien conoce la media de vida de la época, por ejemplo, de la época romana o de la época griega? ¿Cuál era la esperanza de vida promedio? Como pista les puedo decir que era muy pobre. Perdón, Miguel, no te escuché. Creo que era entre 30 y 50. Máximo 40. El que era considerado así, el viejito respetable, tenía 40. Yo tengo 40 años. Eso es algo, se dice en francés choquant, algo que sí te da un golpe. O sea, 40 años y ya te morías. Y eso ya habías vivido un montón. Imaginen ustedes, tienen por lo menos 18 años, estar pensando que ya están más allá de la mitad de lo que sería su vida a los 18. Así de, híjole, cuando mucho me quedan otros 15 más. Debía ser horrible. Obviamente no tenían el concepto de poder vivir más como ahora, pero no necesitabas muchos números. Entonces, a partir del 69 se les acabaron los números y empezaron a hacer cosas raras y sin sentido. Dijeron, ok, 60, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69. Y de repente alguien dijo, ¡y! Se me acabaron los números. ¿Cómo le hacemos para el 70? Pues, por eso les decía que es importante aprenderse estos de aquí, los números del 1 al 19, porque dijeron 69, 69. Y luego, pues luego sigue el 10, entonces hay que usarlos. Para decir 70, se dice en francés 60, 60, 10. 70. ¿Cómo creen sobre esa lógica que se dice 71? Soixante. Perfecto. 60 o 71. El 60 se puede pronunciar de dos modos, como yo lo estoy pronunciando o como lo hizo su compañera. Se puede pronunciar soixante, soixante o soixante. Vaya, si ustedes quieren, pueden o no pronunciar la letra T del 60. 71, 71, como les sea más fácil. Para mí es un poquito más fácil poniéndole la T. Por eso digo 60. 70, 71. Luego, 72. 72. Y así se van hasta que lleguen al 79. El 79 sería 60. 60, 19. Eso es el 79. 60, 19. 79.
Entonces, del 70 al 79. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 66, 77, 78, 79 y llegamos al 80. Insisto, se les acabaron los números desde el 69. Primero dijeron vamos a sumar 60 y 10, 70. 60 y 19, 79. 80. Dijeron aprendamos a multiplicar. 80. Nótese y quiero acentuar el hecho de que hay una S al final. Dice 4 veintes. 4 por 20, 80. 80. No conformes con eso de pasar de la suma a la multiplicación, dijeron compliquémonos más la vida de a poquito. 81. 4. 20. Le quitaron la S para empezar. En lugar de decir 4 veintes, dijeron, no, solo la S en el 80. En el 81 ya no la quiero. Y ponle un 1. Aquí dice 421. 81. 81. 81. Para el 82, 4, 20, 82. Y así se van. 83, 84, 85, 86, 87, 88, hasta que llegamos al 89. Siguiendo la lógica del 70, ¿cómo creen que se dice 90? Siguiendo esa lógica del 70. Estas son todas las pistas que les puedo dar. ¿Cómo se dice 90? Me falta una palabra por ahí para el 90. Dis. Así es. Sacaron y pulieron sus habilidades los franceses y dijeron, ya aprendimos a sumar, ya aprendimos a multiplicar, en el 90 hay que aplicar todo lo aprendido. Y dijeron, ok, 80, 4 por 20, 80, más 10. 90. Luego, 4, 20, 11. 91. Y luego 92. 4, 20, 12. La verdad es que esto hace unas palabrotas con los números. Por ejemplo, el 99. El 99 es 4, 20, 19. 99. Escribir los números con letras hace de esto una tarea bastante engorrosa. Pero bueno, estos son los números en francés del 0 al 99. Tenemos, insisto, pueden repetir después de mí, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De ahí los múltiplos de 10, que son
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esos son los múltiplos. Y que estén conscientes de que cada vez que sea 21, 31, 41, 51 y 61, o sea, 21, 31, 41 y 51, llevan la conjunción ET, Y, que se pronuncia E en francés. Y que todos los demás números no la llevan. 22, 32, 45, 57, 69, 71, 72, 79, 80, 82, 89, 91, 92, 99. Vaya, ninguno de esos las lleva. Y se componen con la decena más las unidades. Que en el 70 empezamos a sumar 60 más 10, 60, 12, 60, 13, 60, 14. En el 80 a multiplicar 4 20, 4 20, 1, 4 20, 2. En el 90, multiplicación y suma 90, 4 20, 10. 91, 4 20, 11, 91. Son particularidades, insisto, no necesito que las aprendan ahorita de memoria, pero sí que las identifiquen. Por lo pronto llevábamos 19 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más otros 8, apenas llevamos 27 palabras nuevas. Solo 27. No es mucho que aprender si lo vemos en papel. 27 palabras nuevas. Les decía que para contar números de hasta billones, necesitamos aprender creo que 33 números, si no me estoy equivocando. Solo 33 palabras. Las van a practicar conforme pase el tiempo, no se preocupen porque se les quede ahora, pero se los voy a poner aquí para que se informen. 100, ¿cómo se dice 100? ¿Cómo se dice 200? ¿Cómo se dice 1000? ¿Cómo se dice 2000? ¿Cómo se dice 1.000.000? ¿Cómo se dice entonces 2 millones? ¿Cómo se dice 1.000.000.000? ¿Cómo se dice 2 billones? Llevábamos, ¿qué les dije? 26, 27, 28, 29, 30. Con 30 palabras ya aprenden a leer números hasta de estas cantidades. De hecho, el aprender estas 30 palabras haría que ustedes pudiesen leer cantidades como esta. Según yo, aprender 30 palabras hace que puedan leer una cantidad como esta que escribí hasta abajo. Ahorita les enseño cómo para empezar. Bueno, 100. 100 se dice son. Son. Se pronuncia son, hacia adentro. Son. 200. 2, 2 y la palabra 100. Son. 200. 200. Pronunciación entonces de son. 200. 200. Y luego 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Después de ahí viene 1000. 1000. Se pronuncia casi como en español. 1000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000.
3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 y así se van. Millón. Millón. 2 millones. 2 millions. 2 millions. Billón. Billion. 2 billones. 2 billions. Y así se van. 3 billions, 4 billions, 5 billions, 6 billions, 7 billions, 8 millions, 9 millions, hasta que se cansen. Esos son todos los números que hay que aprender para las palabras, los nombres de estos números, para aprender a leer cifras que vayan hasta los billones. Y aquí vamos a una clase de matemáticas y español juntas. ¿Quién de ustedes? Bueno, imagino que consideran que pueden leer números. Todos tienen la seguridad de poder leer cifras. ¿Alguien puede decirme en español, qué número es el que voy a escribir aquí ahorita? ¿Pueden decirme qué número es este en español? Les ayudo poniéndole comitas. ¿Quién me dice en español qué número es ese? Los o las escucho. No tengan miedo y tampoco pasa nada si se equivocan. ¿No? Ni siquiera lo van a intentar. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, lo que pasa es que cuando vamos a la escuela, en la primaria nos enseñan a leer los números, pero en realidad nunca nos explican cómo es que se hace. Por eso es que cuando encontramos cifras así o más grandes, nos hacemos bolas. Yo he tenido compañeros que leen estas cantidades, pues mal, pero tiene una lógica. Necesito que aprendan la lógica en español para que ustedes puedan hacerlo bien en francés. Porque, dime, Carla. La cifra es 123.456.789.101.112.131. Te equivocaste. Pero, bueno, para empezar, gracias por intentarlo. Y este es el punto. O sea, sí nos enseñan la diferencia en millones, nos enseñan la diferencia en billones, pero cuando lo vemos escrito así, yo recuerdo que a mí nunca me enseñaron. Obvio, soy mucho más viejo que ustedes, ¿no? Pero en la educación que yo llevé no me enseñaron cómo leer cifras de este vuelo. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace. Se hace igual en inglés, se hace igual en español, se hace igual en francés, se hace igual en italiano, se hace igual en portugués. Al menos en esas lenguas les puedo decir que se hace igual la lectura de estos. Entonces, algunas particularidades a retener. La primera, cada coma impar, o sea, la 1, la 3 y la 5 en este caso, se llaman 1000. Primera coma impar, segunda coma impar, tercera coma impar, o sea, primera, tercera y quinta.
se llaman 1000. Las comas pares van creciendo exponencialmente y se llaman la primera millón, la segunda billón. Si se dan cuenta, va cambiando el prefijo antes del yon. Y si hubiera otra más, se llamaría trillón y así sucesivamente. Entonces, comas impares se llaman 1000. Comas pares, millón, billón, trillón, creciendo. Después, otra cosa. Los números se leen así. Como ustedes saben, están ordenados en unidades, decenas y centenas. En ese orden, cada centena, cada vez que haya centenas, se van a nombrar solitas. Eso quiere decir que se queda solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita, solito, parejita. Las centenas se van a leer independientemente de las parejitas. Ahora, cada centena además pertenece a la familia de los 100. Recuerden que si pertenecen a una familia, llevan sus apellidos, ¿no? Entonces, cada solito, cada centena que está aquí solita, pertenece a la familia de los 100. Ese es su apellido. Entonces, ¿cómo se lee este número? Este número se lee 123.456 billones 789.101.112.131. Ese es el número que escribí aquí. 123.456 billones 789.101.112.131. Pero esa es la lógica que sigue. ¿Por qué necesito o por qué les explico esta lógica? Porque es la misma lógica que aplica para cualquier cantidad que ustedes quieran leer y al mismo tiempo también lo hace en el francés. Vamos por una más chiquita. Una cantidad más chiquita sería, por ejemplo, 1, 4, 7, 8, 9. Identificamos la posición. Normalmente lo separamos por comitas cada 3. Sabemos que unidades, decenas, centenas, unidades, decenas, aquí no hay centenas. Quedamos que las centenas van solitas. Aquí no hay solitas, esto es parejita. Y decimos en español. Recuerden, comas impar, solamente hay una. El 1 es impar, se llama 1000. Parejita, 14. Luego, coma, 14.000. Centena, familia de los 100, 700. Parejita, 89. 14.789. Eso es en español. Y en francés se traduce en lo mismo. Voy a quitar la explicación de acá para poder tener espacio. Agarremos este número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quedamos solito parejita, solitos apellido 100, coma impar se llama 1000. Eso quiere decir que en español dice 123 mil 400 bueno, tengo una duda en español, pero si me equivoco, 400 se escribe junto. 456 tenemos 123.456. Así se lee en español. En francés, nada más tenemos que traducir palabra por palabra. 100 o 100 se dice son. Son. 23, 23. Son 23. 1000. 400, 400.
56, 56. Lo que les decía, hay que aprender cómo se leen las cifras para poder hacerlo en francés. Es igual que en español, lo único que hice fue ir traduciendo palabra por palabra. 100 o 100 son 23, 23, 1000, 1000, 400, 400, 56, 56. De hecho, 56. Aquí me faltó 50. 56. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que les haya generado? ¿Quedó claro cómo se leen los números? No solo en francés, sino el hecho de cómo se lee una cifra como esta en español. Sí, profe, quedó más claro. Muchas gracias. Sí, si de repente sienten que me voy muy rápido o los hago bolas en algo, sin problema, díganme. Y busco el modo de aclararlo, corregirlo o aprendo cómo rayos hacerlo. Entonces, este es el tema de esta semana. Solo esto, no hay más, solo números y cifras. Hay que practicarlos. Yo les puedo dar como consejo para empezar a contar los escalones. En Jicotepec y Huauchinango, salvo por algunas partes muy específicas, comúnmente no pasan de unos 30 escalones. Entonces pueden ir en su cabecita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así se van. Para reafirmar ahorita en su memoria a corto plazo, vamos a ver los números o van a escuchar los números del 1 al 100. ¿Vale? Entonces, pueden repetir si ustedes gustan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Entonces, a estas palabritas de acá, del 1 al 19, para que los tengan más a la mano, los voy a poner por aquí. Son los múltiplos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, 20, 30, 40, 60, perdón, 60. Mil disculpas, me equivoqué, aquí era 50,
60. 70. 80. 80. Et 90. 4, 20, 10. Os rayos. Este. Son todos los números que hay que aprender. ¿Por qué es importante aprender los números? Una, porque pues son necesarios. Las matemáticas son un lenguaje universal. Entre ellas, pues, sus grafías, todos estos números, también son importantes. En español, en México, en el uso de costumbre, nuestros números telefónicos los damos así. Decimos, ¿cuál es tu número telefónico? El mío es 7, 7, 6, 7, 6, 8, 25, 19. Decimos, este es mi número de teléfono. Lo damos 3322. En Francia, el uso de costumbre es darlo así. 77, 67, 68, 25, 19. O sea, en pares. Tenemos que decir, ¿cuál es tu número de teléfono? 77, 67, 68, 25, 19. 77, entonces, 77, 77, 67, 67, 68, 68, 25, 19. Número de teléfono, 77, 67, 68, 25, 19. Entonces tienen que aprender a dar su número. Sobre todo ustedes tienen que aprender un número bien importante. En mi caso, 40. ¿Qué es mi edad? Ustedes tienen que aprender, para empezar, el número que corresponde a su edad, porque muy seguramente alguien les preguntará cuántos años tienen. Entonces, yo le calculo que rondan entre los 18, tal vez 17 y los 20. O sea que están por el 17, 18, 19, 20, tal vez 21, 22 cuando mucho. En mi caso, pues sí me tuve que ir un poquito al doble de lo que ustedes, pero aprendan, por favor, de entrada, aprendan el número que corresponde a su edad. Yo tengo 40 años. 40. Otra particularidad de los números, nada más ya como última observación. ¿Qué pasa cuando en su número de teléfono tienen algo así? ¿Qué pasa cuando hay un cero? Les decía que el cero casi no se usa. Por ejemplo, en una cantidad como esta, sabemos que tenemos unidades, decenas, centenas. Unidades, decenas, centenas. Cuando leemos una cantidad como 1234, no decimos 00, 1234. En las cantidades omitimos los ceros. Pero para dar un número de teléfono, el cero sí tiene un valor de posición. Entonces, tenemos que decir, por ejemplo, aquí, 0 y luego 1. Sería 01, 12,
13, 06, 24. Aquí sí nos interesa el hecho de pronunciar el 0 porque refiere a un valor que tenemos que marcar. Recuerden que las matemáticas y la física siempre han tenido la discusión de si el 0 es la ausencia de valor o representa un valor en sí. Para leer las cantidades, el 0 es la ausencia de valor. Es despreciable. Pero en este caso sí representa un valor en una posición. Entonces, 0, 1, 12, 13, 06, 24. Y ya. Eso es todo lo que tengo por enseñarles en este día. Si tienen dudas, díganme. Si no tienen dudas, pues creo que puedo dejarlos ir a desayunar sin problema. Por el momento yo siento que no tengo ninguna duda. Perfecto. Pero le aseguro que si me pregunta algo no voy a saber qué onda. Estoy casi seguro de que sí. Mira, ahí te va. Dime qué número es este. 35. 35. ¿Qué número es en español? 35. ¿Cuál fue el último 5. número que dijo? 5. ¿5? Ajá, 35. exacto. Sí. Eso es memoria de corto plazo, insisto. Les va a costar trabajo que se les quede porque es práctica. Pero les voy a dar un buen consejo. De verdad es un buen consejo. Tal vez no se los parezca. Háganle caso a su primera impresión. Muchas veces dudamos acerca de lo que sabemos. Está bien dudar de lo que sabemos. ¿Por qué? Porque si ustedes confían en que saben, a menudo nos equivocamos. Yo les puedo decir, al menos en francés, que se supone que es lo que domino, yo siempre dudo de tener la razón, ¿eh? No porque no crea que la tenga, sino porque antes de decir algo, prefiero cuestionarme para ver si no me equivoqué. Sin embargo, esto es lo paradójico. Cuando ustedes contesten, utilicen su primera impresión, es la que cuenta, porque su cerebro, esa parte del inconsciente, subconsciente, perdón. Brevemente, hay 3 tipos de cerebro. Uno se llama, bueno, no 3 tipos de cerebro, como 3 etapas en nuestra memoria. Tenemos algo que le llaman cerebro reptiliano, que es la memoria heurística. Hay algo que está ahí en el subconsciente y responde porque ya lo hemos escuchado, ya lo hemos hecho de modo inconsciente. Otro que es más razonado. Entonces ustedes háganle caso a esa primera impresión. Si digo 35 y les viene 35, contesten. Si no les viene nada, tal vez sí no saben. Pero si les viene algo, muy seguramente esa es la respuesta. Les apuesto lo que ustedes gusten a que el 70% del tiempo que lo hagan van a tener razón. 70% es mejor que 0, ¿eh? Entonces, confíen en su instinto, de algún modo. Y como saben, cada semana la tarea se refiere al hecho de que hagan un apunte y que al mismo tiempo lo hagan fonéticamente. Revisé los trabajos de la semana anterior. La verdad es que fue muy grato. O sea, me gustó mucho escucharlos porque lo intentaron. Algunos trabajos sí estuvieron así medios raritos en lo escrito también, pero la gran mayoría quedaron bastante bien. Como consejo, hagan un apunte X. Yo les paso mis apuntes para que complementen los suyos si quieren. Algo que quede bien y en la fonética repitan. Por ejemplo, hoy números. Es repetir números, inténtenlo. Su audio entonces los va a obligar a practicar. Es la parte de la práctica de la fonética. En la siguiente semana, si no me estoy equivocando, corresponde a las presentaciones. La siguiente semana, aparte del resumen y del audio, voy a crear un Padlet para que ustedes se presenten, para que los conozca. Si bien no los conozco aquí, cara a cara, por lo menos los voy a conocer en foto. Entonces, pues, si no tienen dudas, los dejo hasta aquí y pueden ir a desayunar.
Hasta luego. Profesor, Dime, ¿cómo di bonito día? bonito día. Bonne journée. Bonne journée. Ok. Oui. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.